Si no vienes del video anterior, te aviso que sí, este video tiene dos partes, esta es la segunda. En el video anterior hablé un poco sobre cómo yo percibí la serie, no es un resumen, sino más bien un análisis de cómo yo sentí la serie o su escritura a grandes rasgos. Y también sobre el personaje de Cassandra y cómo pudo haber estado mejor escrita si eso era lo que se quería lograr. Ahora vamos con el que siento yo que es el personaje más desperdiciado de toda la serie y sería Flynn Rider. Porque repasemos su historia. Era príncipe heredero del reino sombrío. Su madre murió cuando él era un bebé poco antes de que Edmund lo exiliara junto con todos los demás habitantes de dicho reino. Lo enviaron a un orfanato el cual no era lo mejor que digamos. Se escapó a los 12 años para vivir una vida mejor o por lo menos tener comida en la mesa, según tengo entendido de la sinopsis de el libro que Disney decidió sacar con la explicación de su vida antes de los sucesos de la película, en vez de meterlo de lleno en la serie. Y es que, ok, entiendo el capitalismo, lo que no entiendo es por qué desperdiciar un personaje tan lleno de una historia tan extensa y ni siquiera molestarte en meter al menos un poco de drama respecto a ese personaje. No te digo que me lo muestres siendo el más depresivo de toda la serie por su pasado y su infancia o lo que quieras, sino que me muestren el cambio de conducta poco a poco, así sea por pequeños fragmentos, momentos, gestos, no me interesa, poco a poco de cómo él se va desacostumbrando a esa vida que tenía de estar huyendo y robando día a día para sobrevivir. Y no solamente el gag cómico de que era un ladrón y sabe abrir cerraduras con ramas de árboles. El capítulo de Destinos que Chocan usa muy bien esta idea de Eugene descubriendo quién pudo haber sido de no ser por la vida que tuvo, y de hecho me gustaría que le hubiesen sacado más provecho a esto. Sin embargo, yo solamente cuento 3 capítulos en los que vimos por lo menos un poco de todo lo que pudo haber dado esta trama. Empezando con Destinos que Chocan, se entiende que la trama principal giraba en torno a la piedra luna, la gota de sol y el choque que iban a generar cuando se encontraran. Es más, la serie hace muy bien en dejar el tema inconcluso y tratarlo más bien en capítulos posteriores sin darle tanto apuro. Así tenemos el capítulo del retorno del rey, donde tenemos a Eugene chocando con esta figura que dice ser su padre y donde lo vemos tener una actitud más que tajante, pero exploremos un poco por qué se da esta actitud. ¿Será porque este tipo apareció diciéndole que era su padre y que eso significaría automáticamente que él pudo haber tenido una vida sin carencias, sin necesidad de robar y con un techo estable sobre la cabeza todos los días de su vida, de no ser porque este tipo decidió que era mejor exiliarlo y mandarlo a su suerte a quién sabe dónde? O tal vez también se deba a que pese a que él sí quisiera haber tenido a esta figura que lo protegiera o que lo guiara a lo largo de su vida, está apareciendo demasiado tarde y justo ahora no sabe qué hacer con eso. O tal vez esto nos dé un poco de una mirada sobre la autoestima de Eugene y de cómo se forjó tras años de estar peleando en las calles para sobrevivir o por lo menos para tener un techo bajo el cual dormir, en donde se sentía como alguien desplazado, alguien con menos suerte de la regular, alguien que no merecía ser apreciado o protegido por otros y que sabía que debía valerse por sí mismo porque sabe que nadie más lo va a hacer por él. Esto habría sido un gran punto a tratar durante la serie porque le habría dado profundidad al personaje y nos habría hecho empatizar más con él. Lo peor del asunto es que sí tenemos un diálogo referente a esto, es decir, la serie estaba consciente de esto y activamente estuvo ignorando el tema constantemente solamente para darle profundidad a más personajes y ni siquiera eso se logró. En el capítulo de Enredados, otra vez el especial, el que yo considero el primer capítulo, que realmente no lo es, él dice que al haber crecido pobre y solo se acostumbró a no tener nada y que ahora con Rapunzel sabe que tiene algo que vale la pena proteger y atesorar. Esto nos dice que él realmente no quería todo el dinero o la fortuna con la que soñaba supuestamente, sino que lo que él quería era la estabilidad que ese dinero le iba a proporcionar. Y ve a Rapunzel como una fuente de ingreso, ¿no? Lo más impresionante del asunto es que pese a todo, él no ve a Rapunzel como su oportunidad de estabilizarse gracias a que es una princesa y no va a tener que preocuparse por comida o un techo, sino que a ella, a su relación, es a lo que ve como algo que le da estabilidad.
Esto siento yo que es un muy buen detalle de su personaje, porque no es simplemente alguien enamorado que encontró la pieza que le faltaba, sino que es alguien herido que sabe que está herido y está intentando sanar de alguna u otra forma. Y no porque vea a Rapunzel como alguien que es la fuente de su sanación o de quien debe depender para sanar, sino porque ahora que la tiene a ella, se da cuenta de que estar herido significa poder sanar, darte cuenta de lo que te falta o de lo que no tuviste en algún momento y atesorar que ahora sí lo tienes. Antes de pasar con el siguiente personaje, me parece necesario mencionar a Lance como mi personaje favorito introducido en la serie. Lance es introducido como el hermano entre comillas de Eugene y de un ápice de cómo era su vida anteriormente cuando era un ladrón. Si nos damos cuenta desde el inicio, Lance parece muy aferrado a querer ser un ladrón o a seguir con su vida de criminal o a no soltar nunca esa antigua gloria. Pero ¿por qué sucede esto? Porque muy en el interior es lo mismo que Eugene, solamente quiere estabilidad. De hecho, si nos ponemos a darnos cuenta un poco a pequeños fragmentos que suceden durante la serie, él realmente no lo hace por avaricia, simplemente lo hace porque es lo que está acostumbrado a hacer, porque es la condición en la que ha vivido durante casi toda su vida y porque el entorno ya lo tiene condicionado para hacer eso, porque siente que no sirve para otra cosa. Él no ha tenido la Rapunzel que le diga que sirve para algo más o que lo impulse a buscar algo mejor o que lo impulse a sentarse sencillamente. No es sino hasta el final de la serie que nos damos cuenta que sí lo consiguió. No de la misma forma que Eugene, sino con Enfado y Catalina. Y de hecho me parece un desenlace muy bueno para un personaje que estaba un poquito relegado, pero que al final del día merecía un final digno. Así pasamos con Varian. Si bien no es mi primera opción cuando hablo de personajes de enredados en general, me parece que es un excelente personaje, bien construido y bien escrito desde el inicio, pasando por su arco de villano, luego su arco de redención y hacia el final de la serie. Estamos hablando de un adolescente que estaba preocupado por el bienestar de su pueblo desde el inicio, por la aparición de las rocas negras, al cual su padre no le daba atención y no le decía la verdad completa. Estamos hablando de un personaje que se sintió abandonado a finales de la primera temporada y luego a inicios de la tercera temporada finalmente se le da un cierre a este arco de villano y nos dicen de verdad que no se volvió un villano por gloria, fama o por querer que le pusieran atención, sino porque se dio cuenta que todo lo que hizo a finales de la primera temporada fue ser el villano en la historia de alguien más. Y no solo eso, sino que quería arreglar lo que había hecho. Y esto daba para posibles pensamientos suicidas o de autolesión, pero lo dejamos hasta ahí porque eso ya sería avaricia. Finalmente, la protagonista. No puedo cerrar sin hablar de mi princesa favorita de Disney. Me fascina que a la Rapunzel de la serie se le diera la libertad y la facilidad de hablar sobre sus sentimientos, porque siento que es un paso inmenso considerando que viene de un entorno bastante controlador en el cual no se le daba voz a ella y que ahora tiene la oportunidad y siente que es mejor hacerlo. Me genera ruido que no se haya mostrado cómo Rapunzel procesaba todo esto activamente de haber dejado atrás su anterior vida con la Torre y Gothel, porque si bien era una vida de manipulación y control, fue su vida en algún momento. Ella fue su madre en algún momento de su niñez y se nota que esto la afecta bastante. En el primer capítulo, cuando ella sueña brevemente con Gothel, nos damos cuenta que ella se congela ante su imagen. Más adelante durante el capítulo La historia de Pascal, esta reacción se repite y de hecho se hace hasta más evidente cuando se echa un poco hacia atrás al ver la torre frente a ella. Durante el capítulo de Rapunzeltopia tiene una reacción similar nuevamente porque sencillamente es un trauma que no ha sanado y me encanta que sepan representar que no es que ella viva activamente con este miedo, sino que simplemente es algo que de repente aumenta o disminuye dependiendo la situación. Y no es sino hasta el final de la serie, durante el capítulo Un cuento de dos hermanas, donde finalmente ella lo dice abiertamente, que Gothel no la amaba, que simplemente quería su cabello y que la usaba. Esto es un paso gigante para alguien que fue víctima de un abuso psicológico como ella, porque es admitir que esa parte de tu vida que tú creías en algún momento fue verdad, ya no lo es, no lo será y nunca lo fue. Esto le da una gran madurez al personaje porque
Ella sabe, está consciente de sus errores, fallas, temores, cosas en las que no está del todo segura y cosas que debe mejorar, así como ella ve en las demás personas. No es algo unilateral de ella viendo a los demás, sino que ella activamente se intenta mejorar a sí misma. Desde el inicio de la serie se nos muestra cómo ella intenta activamente entender a todo el mundo, aunque sea por los métodos más intrusivos, porque volvamos al comienzo, ¿de qué trataba la serie originalmente? ¿De darnos un montón de personajes a medio escribir? No, de darnos la continuación de cómo fue la vida de Rapunzel luego de salir de la torre, porque ella no representa solamente una corona, solamente un anillo de compromiso, representa todo lo que se le fue negado en algún momento al querer salir y vivir su vida como una persona normal. Ella representa no un deseo de grandeza, de lograr algo y ser reconocida o de ser vista, sino de simplemente vivir, ver las cosas buenas en todos, ver las cosas buenas de la vida y disfrutar de ella mientras sea posible. Ya tuvo que ser optimista y mirar el vaso medio lleno durante 18 años que estuvo encerrada en una torre. Y ahora puede ser optimista y mirar el vaso medio lleno con un mundo de posibilidades frente a ella, más un montón de responsabilidades que le son cargadas desde el inicio de la serie. Y sin embargo, ella, aunque agobiada en la mayoría de ocasiones durante la primera temporada, se nota que lo intenta con todas sus fuerzas, simplemente porque decide vivir y ya. Me parece un mensaje tremendamente mundano, pero justamente eso es lo que lo hace hermoso, que es apreciar la vida tal cual es. Y también, a veces, tal vez, si tenemos un destino, si sentimos que tenemos algo esperándonos, ¿por qué no ir detrás de eso? ¿Y por qué no darle un espacio en nuestra vida? Porque tal vez negarlo simplemente nos acerque más a ello. Y si nos está acercando, quizá ese era nuestro destino realmente. Y ahora que terminé el video, finalmente puedo decir que voy a tratar por todos los medios, de verdad, yo también lo quiero, de hacer más de 2 videos este año y que se preparen porque si no eran fans de My Hero Academia, no me interesa, voy a hacer mis videos de todos modos. Andrés, suéltame el brazo. Sin más que agregar, redes sociales en pantalla, historias todas asquerosas escritas por mí por aquí y chao.